Oye, Judith, ¿tú por qué crees que crees lo que crees que crees? Cálmate, Rosarín. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada, señor Rosarín, una disculpa, yo no controlo lo que esta morra dice, qué le puedo decir, pero bueno, vamos a ver si hoy podemos dilucidar un poquito de estas premisas histórico-socioculturales con ese nombre tan fancy que tiene. Pero antes agradecemos el patrocinio de Shell, la empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. A ellos los encuentran en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Entonces, vamos a entender esto de las premisas histórico-socioculturales. Es un nombre bien fancy, pero hay muchas cosas bien interesantes que nos definen, nos construyen socialmente y necesitamos entender eso para hacer lo que siempre recomendamos aquí, de construirnos. Así que, Judith, cuéntanos un poquito de eso. Pues bueno, el legado del psicólogo Rogelio Díaz Guerrero abarca diversas dimensiones. Él se inclinó hacia la psicología transcultural, investigó psicologías nativas como la psicología propia del mexicano y propuso la etnopsicología. Precisamente esta etnopsicología se centra en entender la psicología desde la perspectiva y los valores culturales propios de cada grupo, reconociendo que las interpretaciones y manifestaciones de los procesos psicológicos, que se entiende como la mente, las emociones y el comportamiento, pueden variar significativamente entre culturas. Bueno, y todo este trabalenguas que se acaba de entrar, Judith, en pocas palabras, la etnopsicología es el estudio de la manera de ser y comportarse de un pueblo a partir de su cultura. Es decir, por qué culturalmente nuestra forma de comportarnos es distinta a la de otro país, otro lugar, otro estado, otro continente a veces. Entonces, geográficamente tiene mucho que ver, pero sobre todo en la cultura. Y dentro de ella se encuentra estas premisas, perdón, histórico-socioculturales, PHS, que se refiere a los fundamentos básicos que derivan de la historia y la cultura de una sociedad. Es decir, toda sociedad tiene una historia en común, tiene una cultura que se va formando también de manera común. Entonces, estas son las premisas histórico-socioculturales. Los fundamentos abarcan creencias, valores, normas, prácticas que son transmitidas de generación en generación, no exactamente en un libro, muchas veces lo que nos cuentan, lo que vemos, lo que vivimos. Se ha hablado, por ejemplo, de un México machista, no porque nos lo enseñen, sino porque lo vivimos día a día. Entonces, es un poquito de esto. Y bueno, todo esto nos va modelando. Somos como plastilina en en estas premisas que Patricia nos modela como una comunidad que va interpretando el mundo y cómo nos relacionamos entre sí, tanto esto como con el entorno, entre nosotros y con el entorno. Ahora, ¿por qué son importantes estas premisas? Bueno, básicamente por tres puntos. El primero, nos van a hacer que conformemos una identidad cultural. O sea, como cultura vamos a entender un poquito qué somos y nos proporcionan un sentido de pertenencia y continuidad histórica. Ayúdanos a comprender quiénes somos y de dónde venimos otra vez como sociedad. También son importantes porque influyen en la percepción y el comportamiento social. Es decir, se convierten en guías de las expectativas y de las interacciones dentro de la sociedad. Entonces, influyen básicamente en todo, desde la comunicación hasta la organización social y política. Entonces, por eso son muy importantes. Sí, y por último, nos van a ayudar a que sea más fácil o más difícil el cambio social. Y este creo yo es el punto más importante, no central, pero más importante, porque pueden actuar como fuerzas conservadoras para mantener nuestro status quo, nuestra zona de confort, o podría ser esa resistencia y cambio que tenemos siempre y cuando las ideas nuevas y las prácticas nuevas sean aceptadas y pues, asimiladas por la sociedad. Entonces, muchas veces ese cambio que no queremos hacer como país, como mexicanos,
tiene que ver un poquito con lo que aprendimos de manera general a través de estas premisas. Ahora, como hemos platicado, cambian de lugar a lugar. Precisamente aquí en México, algunas de las premisas históricos socioculturales más distintivas incluyen lo siguiente. Uno, el mestizaje. No podemos dejar de lado la mezcla de culturas indígenas, españolas y en menor medida, pero existen, africanas, que creó una identidad cultural única que se refleja en nuestra comida, en nuestra música, en arte y tradiciones del país. No den balde esa extensa carta de comida que tenemos, que la neta no es por nada, pero es muy rica. Y aquí dos cosas antes de continuar. La primera, por eso se entiende que somos distintos socialmente, por ejemplo, a países de Oriente, porque Ujú. tenemos esta parte de mestizaje entre indígenas españolas y un poco de africanas. Entonces, eso ya de bote pronto nos hace diferentes. Y la otra, por favor, no se sientan ese unicornio único especial de yo no, lo sabemos, muchos no, pero hablamos de un entorno sociocultural. Sí, la mayoría. Si es una generalización, lo sabemos, estamos generalizando, generalmente no se debe hacer, pero en este caso aplica perfectamente bien. El segundo de estos puntos importantes sería para nosotros, como mexicanos, la importancia de la familia. Nuestra familia extensa juega un papel central en la sociedad mexicana. Somos muy de familia, muy de muégano, muy de estar ahí, muy de comer todos juntos, muy de, por ejemplo, el abuelo. O nuestros padres ya cuando están mayores se quedan en la casa y los quedamos en la casa, a diferencia de otros países en los que cuando la persona ya es mayor, se va a asilos y aquí lo vemos como algo malo. Entonces, no puedo decir si es bueno o malo, solamente es algo que tenemos arraigado por estas premisas. La familia para nosotros es un apoyo emocional, económico y social. Entonces, es parte de cómo estamos constituidos. Ahora, otra premisa histórica sociocultural súper distintiva de mi querido México es el catolicismo, el que se introdujo durante la conquista española y ha influenciado profundamente la cultura mexicana, desde las festividades que tenemos y las prácticas religiosas hasta los valores y las creencias. Sí, y que finalmente nos guste o no nos definen porque todos hemos ido a una fiesta de 15 años, una boda, Ajá. vas por decir, habrá quien diga, es que Al bautizo. yo no soy creyente, sí, pero que no seas creyente no significa que no estás influenciado a través de décadas y cientos y miles, bueno, miles no, pero cientos de años en todo esto. Entonces, ojo con eso. Y así de fácil, estamos por vivir vacaciones de Semana Santa. Entonces, precisamente Semana Santa pues viene de esta premisa histórico-sociocultural del catolicismo. Así es. Otra más, la relación que tenemos o teníamos con la naturaleza y la tierra, particularmente más entre las comunidades indígenas que tienen esta conexión espiritual con la tierra, que la ven como una fuente de vida y sustento. La gente de campo lo entiende mejor. La verdad es que los citadinos le hemos faltado muchísimo el respeto a la naturaleza y por eso contaminamos tanto y de pronto ya no tenemos ese sentimiento aquí feo de cuando dejamos que el agua esté corriendo. Neta, a mí a veces me da así como el ver una llave abierta y que no está sirviendo para nada, hay que cerrarla, ¿no? Una gota nada más que esté constante, de alguna manera incómoda. Se ha ido perdiendo, pero como mexicanos sí tenemos esa relación con la naturaleza y la tierra en comparación a otras culturas, a otros países. Otra premisa que tenemos bien arraigada es el colectivismo frente al individualismo. En general, como acaba de decir Draco, estamos generalizando, la sociedad mexicana valora más el bienestar del grupo o la comunidad sobre el interés individual, lo cual se refleja en la importancia de construir relaciones y la preferencia por la colaboración. Entonces, a los mexas nos encanta andar en bolita y en grupito. Somos pachangueros. Hay muchísimos de estos puntos. Unimos 6, que son los más representativos. Piensen ustedes qué tanto cada uno de estos que hemos mencionado los afecta, los toca, los reconocen. Porque este último me interesa platicarlo ya que siento que a últimas fechas se empieza a perder. Y es el respeto por la historia y los héroes nacionales. ¿Qué pasa? Que durante muchas décadas y también con la cercanía que teníamos a eventos como la Revolución hace
décadas, hace años. Todavía tuvimos abuelos que estuvieron ahí, padres que lo vivieron un poquito de primera mano cuando eran niños o lo conocieron muy cercano, pero a través del tiempo se ha ido, pues poco a poco perdiendo. Pero como mexas todavía se supone que tenemos este respeto por la historia y los héroes nacionales. Figuras históricas como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata, eventos como la independencia y la revolución, sí tienen este lugar central en nuestra conciencia, pero con el tiempo y las nuevas generaciones siento que se ha ido perdiendo y justamente parte de nuestra identidad nacional en estos aspectos de historia y héroes nacionales se ha ido, pues sí, borrando un poco. No sé si sea bueno o sea malo, pero como mexicanos es algo que nos unía mucho hace algunos ayeres y hoy ya lo he perdido. Hoy ya muchos niños no saben quiénes son estos héroes nacionales. No sé si este término de héroe nacional sea algo funcional o no. Para muchos ya es que no pueden ser héroes. Va, te la compro. Pero de nuevo, nos une socioculturalmente, históricamente también. Se empieza a perder y empezamos a tener otros héroes nacionales que tal vez un deportista, tal vez sea Cantante. una figura pública, un cantante, y estamos cambiando eso, pero seguimos ahí, dándole un punto de heroísmo a alguien que tal vez no sea la mejor figura, pero bueno, es algo que como mexas hacemos. Y ahora, a lo mejor dicen, bueno, ¿y esto qué? O sea, como, ¿qué tiene de sabiduría práctica, otra reflexión para la vida diaria? Pues básicamente es porque es importante conocer que existe este tema, que desde la psicología se llama premisa y bla, 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 todo lo demás, pero bajado acá al mundo normal es un, ¿de dónde viene lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Lo que yo creo realmente es mío o me lo insertaron de chiquito por eso, lo otro, de chiquito, de chiquita por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos hecho muchas veces, dentro de todo lo que creo, desmenuzar de dónde viene, cuál es el origen y de ahí hacer un análisis de, ok, esto sí lo compro, esto ya no lo compro. Sí, y es bien importante porque muchas veces nos sentimos únicos, sentimos que yo me hice solito, lo que yo creo es porque yo lo aprendí. Y no es cierto, sin darnos cuenta, somos solamente una reproducción de lo que nuestra familia era, de lo que nuestro círculo era, de lo que nuestra sociedad era, y lo estamos repitiendo. Yo lo pregunto mucho, por ejemplo, en equipos de fútbol, que igual podría ser un partido político o igual podría ser una forma de vivir la vida, no sé si es machista, si es sexista, etcétera, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué es que le vas a ese equipo de fútbol? Es el mejor, sí, sí, puede ser, pero la neta un día te sentaste a analizar si era el mejor equipo de fútbol, o sea, o es nada más porque alguien te lo dijo, porque en un momento, pues, significativo de tu vida, viste un partido, te emocionó y ese equipo te caía bien, por lo que quieras, ¿no? Porque muchas cosas las hacemos así. Seguimos solamente porque decimos que es nuestro equipo, nuestro partido, nuestra forma de ser y no nos detenemos a reflexionar y hacer ese cambio, lo que hemos dicho, de construirnos. Para podernos deconstruir hay que entender qué estamos deconstruyendo y de dónde viene. La gran verdad es que casi todos nosotros, en un yo diría 80%, somos solo una repetición de cosas que nos fueron enseñando y que muchas veces ni cuenta nos dimos y ahora solamente estamos montados en ese macho de así tiene que ser. Como decía en un principio, el machismo. El machismo no nos lo inculcan porque alguien abre un libro de machismo y nos diga tienes que ser así. Pero ese, no laves tú los trazos, que los lave tu hermanita, ese ya es un producto sociocultural, histórico, que va abonando al machismo. Entonces, no es que solamente los hombres inculquemos el machismo, muchas veces también la mamá, sin quererlo, lo está promoviendo. Es un ejemplo, no me quiero meter en cosas sexistas, no es la idea, pero creo que es un muy buen ejemplo de entender cuando yo vea de dónde vienen las cosas, las puedo cambiar. Antes, pues no. Así es. Y por mi parte, ya para cerrar, hace rato que estabas platicando precisamente del consumo y el respeto de la tierra, acabo de ver un documental que se llama Nuestro Consumo de Nat Geo, o sea, de National Geographic. Si pueden, échenselo, porque la verdad es que está bien. Habla precisamente del consumo, de todo el tipo de consumo que tenemos los seres humanos, pero específicamente en Latinoamérica. Entonces, si pueden por ahí, échenselo porque sí da bastantes datos sabrosos y escalofriantes de México. Ah, yo nomás de tarea les dejaría que
aunque inició como una broma de ¿por qué crees lo que crees? Que es esta frase clásica de Rosarín. Piénsenlo, piensen por qué creen lo que creen de la vida, de la muerte, del amor, de la amistad, del trabajo, de la contaminación, del hombre, de la mujer, de todos los temas álgidos, complicados, los que realmente nos definen como seres humanos. Piénsenlo porque muchas veces no es que crean algo, solamente están repitiendo algo y por eso piensan que lo creen. Entonces, vale la pena. Como tarea, yo les dejo eso. Hay una cosa más que si un día quieren realmente así conocer de manera profunda a una persona, no le pregunten cuál es su canción favorita, cuál es su película favorita. Pregúntenle precisamente estas premisas sociohistóricas, culturales, cuáles son, de dónde vienen, y ahí sí es donde de plano, de plano, de plano se desnuda la persona. Y con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse a nuestras plataformas y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook RedBack2, YouTube, Spotify y Apple Podcast RadioBack. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Chat GPT y la zona de aprendizaje próximo. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.